Vamos a continuar entonces con nuestro tema de espacios vectoriales y vamos a realizar un ejemplo de cómo es el proceso para verificar si algo es un espacio vectorial. Lo vamos a hacer paso por paso. Entonces el ejemplo número 1 es el siguiente, y es: nos dan el conjunto B dotado de solo un elemento. Lo vamos a anotar como el elemento 0, ¿sí? Y definimos las siguientes operaciones. Entonces definimos la operación más como 0 más 0 igual a 0, y alfa multiplicado por un escalar, alfa producto por escalar con 0, 0. ¿Sí? Así es la operación. Entonces lo que vamos a ver es que este espacio vectorial B con esta operación y este producto por escalar es un espacio vectorial. Que lo llamamos espacio vectorial trivial. Entonces observemos lo siguiente. Entonces ya tenemos un conjunto no vacío que es B y tenemos dos operaciones, suma y producto por escalar. Entonces lo que tenemos que hacer es verificar que se cumple la propiedad 1A 10. Entonces empecemos por la propiedad 1 y verificamos que la operación es cerrada. Efectivamente, si yo tomo un escalar, si tomo un elemento de B, solo está el 0, y lo sumo con otro elemento de B que solo es el 0, pues nos da 0 y 0 está en B, y esto se cumple para cada elemento de B. Entonces la operación es cerrada. Segundo, tenemos que verificar que la operación es asociativa. Entonces tomamos un elemento cualquiera de B y lo sumamos con el elemento cualquiera de B más otro elemento cualquiera de B, ¿sí? Entonces empezamos. Entonces 0 más, y sabemos que 0 más 0, de acuerdo a la definición de la suma, es 0. Y luego hacemos 0 más 0, pero 0 más 0 es 0. Y por otro lado, 0 más 0 más 0 nos da, entonces 0 más 0 es 0 más 0, y de acuerdo a la definición 0 más 0 es 0. Entonces estos dos objetos son iguales, o sea que efectivamente 0 más 0 más 0 es igual a 0 más 0 sumado con 0. O sea que listo, la operación es asociativa. 3. Tenemos que encontrar un elemento que sumado con cualquier elemento de B vuelve a ir del mismo elemento de B. Pues el candidato es naturalmente el 0 porque no hay más elementos. Entonces observemos que 0 más cualquier elemento de B es igual a, de acuerdo a la definición, a 0. O sea que efectivamente entonces en este caso el neutro es 0. 4. Entonces tenemos que probar que todo tiene inverso. Entonces 0 más 0 siempre nos da este 0, y este es justamente el 0 en la propiedad 3, o sea que el inverso de 0 es 0. Ahora, propiedad 5, tenemos lo siguiente. Entonces claramente 0 más 0 es lo mismo que 0 más 0, que es igual a 0. Este es el primer elemento y lo hemos escrito acá, y este segundo elemento lo escribimos acá. O sea que la propiedad, vemos que efectivamente la operación es conmutativa.
propiedad 6. Entonces tomamos un elemento alfa real y lo multiplicamos por un elemento del espacio vectorial. Esto nos da por definición de la operación 0, que es justamente un elemento de B. O sea que sí, la operación es cerrada. 7. Si tomamos un elemento alfa de R y dos elementos de B, entonces como solo tiene uno, pues repito 0. Entonces tenemos que alfa de 0 más 0 es igual a, entonces 0 más 0 es 0, de acuerdo a la definición, y alfa por 0, de acuerdo a la definición del producto por escalar, es 0. Pero 0 yo lo puedo expresar como 0 más 0, y de acuerdo a la definición del espacio vectorial, 0 es justamente el producto por escalar de alfa por 0, y lo mismo acá. O sea que efectivamente tenemos una propiedad distributiva. Propiedad número 8. La propiedad número 8 es: tomamos alfa, beta, número real, y tomemos un elemento de B, pero como solo está el 0, pues obligatoriamente tenemos que tomar ese. Entonces tenemos que alfa más beta, si lo hago el producto por escalar con 0, entonces cualquier real, ¿sí? En particular este es una suma de dos reales, pero es un real por 0 da 0. Y vuelvo y aplico la idea anterior. El 0 se puede expresar como 0 más 0, y 0 más 0 es lo mismo que hacer alfa por 0, y 0 se puede expresar como beta por 0. O sea que efectivamente tenemos esta otra propiedad distributiva. Propiedad 9. Entonces tenemos alfa y beta números reales y un elemento de B, pero solo está el 0, o sea que obligatoriamente tomamos ese. Entonces tenemos que alfa de beta por 0 aquí es igual, entonces beta por 0 ya sabemos que es 0 y alfa por 0 es 0, ¿sí? Pero el 0 es cualquier escalar por 0, pues en particular alfa por beta. O sea que efectivamente entonces tenemos esta propiedad. Y la 10, 1 número real y tomemos un elemento de, pues solo está el 0, o sea que tomamos ese. Entonces 1 multiplicación por escalar por 0 es igual a 0. O sea que efectivamente el 1 por cualquier elemento de B vuelve al mismo elemento de. Entonces así comprobamos cada una de las 10 propiedades de lo que es un espacio vectorial para el conjunto B con las operaciones definidas. Entonces lo que decimos es que B con esta suma y este producto por escalar es un espacio vectorial. Continuamos con el ejemplo, no recuerdo. Entonces vamos a considerar B como P sub n, y este es el conjunto de polinomios con coeficientes reales. De grado menor o igual que n. Y definimos las siguientes operaciones. Entonces, si p de x es igual a sub n, x a la n más etcétera, más a sub 0
y q de x es igual a b sub n x a la n más b sub 0, entonces definimos que p de x más q de x es a sub n más b sub n x a la n más etcétera más a sub 0 más b sub 0. Es la suma usual de polinomios que se conoce del álgebra elemental. Y si alfa es un número real, entonces decimos que alfa, producto por escalar por p de x, es alfa por a sub 0, que a sub n x a la n más alfa por a sub 0, es decir, multiplicar todos los coeficientes por alfa, el producto por escalar usual que todos conocemos del álgebra lineal. Entonces vamos a ver que este espacio B con esta suma y este producto por escalar es un espacio vectorial. Entonces, listo, ya tenemos un conjunto. Listo, el conjunto es no vacío, por lo menos está el polinomio x, los polinomios constantes, y hemos definido una suma y un producto por escalar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues verificar cada una de las propiedades de la 1 a la 10. Entonces, recordemos que lo primero que tenemos que hacer es verificar si la operación es cerrada. Entonces, sea p de x y q de x elementos de b. Recordemos que b son los polinomios de grado menor o igual que n con coeficientes reales. Generalmente en algunos libros les va a aparecer de esta forma. Entonces hacemos p de x más q de x. Entonces, por definición, p de x es así, es a sub n más b sub n x a la n más a sub 0 más b sub 0. Entonces, así se ha definido la operación. Entonces, como p de x y q de x son elementos de b, que son los polinomios de grado menor o igual que n con coeficientes reales, entonces los coeficientes de p de x y los de q de x son números reales, es decir, a sub 0, a sub n menos 1, a sub 0, b sub n, hasta b sub n menos 1, están en R. Bueno, b sub 0, b sub n, corrijo, de b sub n hasta b sub 0 son todos elementos de R. Esto quiere decir que cuando yo sumo elementos de R me dan en R. Entonces así, a sub n más b sub n, a sub n menos 1 más b sub n menos 1, a sub 0 más b sub 0, todos están en R. ¿Sí? Pero estos son los elementos de p más q, son los el coeficiente de x n a la menos 1 de p más q, y este es el coeficiente independiente de p más q. Así, entonces los coeficientes de p de x más q de x son reales. ¿Sí? Entonces, recordemos cuál es la propiedad que define a p de x más q de x. Primero, los elementos son polinomios. Luego, los coeficientes son números reales y el grado de cada coeficiente debe ser menor o igual que n. El coeficiente del polinomio debe ser menor o igual que n. Entonces tenemos tres propiedades. Los elementos deben ser polinomios, deben tener coeficientes reales y el grado debe ser menor o igual que n.
Entonces observemos que acá, pues listo, por la misma definición la suma de dos polinomios da un polinomio, y lo que acabamos de ver es que la suma de dos polinomios vuelve y nos da con coeficientes reales. Nos queda por verificar una cosa, y es que el grado de px más qx es menor o igual que n. Pero esa es sencilla, ¿cierto? Como el grado de px es menor o igual que n y el grado de qx es menor o igual que n, entonces el grado de la suma es menor o igual que n. Uno diría, bueno, ¿y por qué no es el máximo de los grados? No. Ejemplo, tenemos x cuadrado más 1, este es un polinomio de grado 2, y cuando le sumamos otro polinomio de grado 2, no da un polinomio de grado 2, sino que nos da un polinomio de grado 0. Pero de todas formas es el grado, el grado de este polinomio más este polinomio si es menor o igual que 2. Entonces, listo. Entonces, ¿qué hemos visto? La suma de dos polinomios da polinomio. Si los coeficientes son reales, entonces la suma con coeficientes reales y el grado es menor o igual que n. Entonces, así la suma de dos polinomios de grado menor o igual que n con coeficientes reales vuelve y nos da un polinomio de grado menor o igual que n con coeficientes reales. Es decir, lo que se ha hecho es que p de x más q de x, ¿sí?, vuelve y nos cae acá, es decir, la operación es cerrada. Segunda propiedad, entonces sea p de x, q de x y r de x polinomios de grado menor o igual que n. Entonces ya tenemos definidos p, q. Entonces definamos r de x como el polinomio c sub n x a la n más c sub 0. Entonces este es nuestro polinomio r de x y vamos a calcular p de x más q de x y a todo esto le sumamos r de x. Entonces esta suma de acá pues ya sabemos que es a sub n más b sub n x a la n más a sub 0 más b sub 0. Listo, esa es la primera suma y a eso le sumamos r de x, ¿sí? Pero de acuerdo a la definición de suma de dos polinomios es sumar coeficiente a coeficiente, o sea que esto nos da a sub n más b sub n más c sub n y todo por x a la n más el siguiente, etcétera. Entonces al final nos da a sub 0 más b sub 0 más c sub 0. Pero lo que sí sabemos es que esto de acá, cada coeficiente es un número real, y en los números reales sí tenemos propiedad asociativa, o sea que podemos asociar esto de otra forma. Esto lo podemos escribir así, como a sub n más b sub n más c sub n por x a la n más etcétera más, y esto es a sub 0 más b sub 0 más c sub 0, ¿sí? De acuerdo a la suma de polinomios que se ha definido, esto yo lo puedo expresar como el polinomio que tiene por coeficientes los a más el polinomio que tiene por coeficientes los b sub n más c sub n, es decir, es a sub n x a la n más a sub 0, y eso lo sumo con el otro polinomio que es el que tiene por coeficientes los b sub n más c sub n, x a la n más etcétera, b sub 0 más c sub 0. Pero este es que este es p de x más este, y este es justamente el polinomio que tiene por coeficientes b sub n menos 1 hasta b sub 0 más el polinomio que tiene por coeficientes c sub n menos 1 hasta c sub 0, es decir, es esta suma b sub n x a la n más b sub 0 más c sub n x a la n más c sub 0, y esto es igual a p de x
más, y este primer polinomio es justamente q de x, más este que ya sabemos que es rx. O sea que efectivamente la operación es conmutativa, es asociativa. Sigamos con la siguiente propiedad, la propiedad 3. Entonces, la propiedad 3 hay que hacer dos cosas. Primero, encontrar el candidato a ser el elemento neutro. Y segundo, pues demostrar que cumple la propiedad 3. Entonces, encontrar el elemento neutro, nosotros podemos transformar el problema y decir, bueno, queremos encontrar este elemento, el 0. No sabemos cuál es, pero lo que sí sabemos es que es un polinomio. Entonces digamos que 0 es este. 0 es de la forma yo lo utilicé, entonces voy a decir que es de la forma d sub 0 más d sub 1x más etcétera más d sub n x a la n. ¿Sí? Entonces yo ya sé que si quiero encontrar el 0, pues el 0 debe ser un elemento de p sub n, pero p sub n son polinomios así, de esta forma. Entonces lo que sí sé es que 0 más cualquier elemento de ese conjunto tiene que dar p de x, ¿sí? Pero esta entonces se puede expresar como esta suma es d sub 0 más a sub 0 más d sub 1 más a sub 1 más etcétera por x más etcétera d sub n más a sub n y todo por x a la n. Y esto tiene que dar 0, tiene que dar p de x, es decir, tiene que dar a sub 0 más a sub n x a la n. Listo. Entonces cuando los polinomios son iguales, cuando lo son coeficiente a coeficiente, entonces tendríamos que d sub 0 más a sub 0 debe ser igual a sub 0, que d sub 1 más a sub 1 debe ser igual a, aquí es a sub 0 y aquí es a sub 1, y así d sub n más a sub n debe ser a sub n. De esto entonces claramente decimos que d sub 0 tiene que ser igual a 0, que d sub 1 tiene que ser igual a 0, que d sub 2 tiene que ser igual a 0, etcétera, hasta que d sub n tiene que ser igual a 0. Entonces el candidato para hacer el polinomio 0, el candidato para hacer el elemento neutro debe ser el polinomio 0. Entonces así, entonces 0 debe ser igual a 0 más 0x más 0x cuadrado más etcétera más 0x a la n. Este es el polinomio 0, o sea que este es nuestro candidato. Digo candidato porque todavía nos falta verificar que cero más p de x es igual a p de x. ¿Sí? Y en efecto, cuando yo hago 0 más el polinomio p de x, esto es coger el coeficiente de x a la n, que es 0, y sumárselo con el coeficiente de aquí de x a la n, y hacer así para cada coeficiente. Entonces 0 más a sub 0, pero este es el 0 real, o sea 0 más a sub n, esto a x a la n, más 0 más a sub 0 a sub 0, y esto es justamente p de x. Entonces así 0 más p de x da p de x, y el elemento neutro de este conjunto es el polinomio 0. Listo, esta es la propiedad 3. Propiedad 4, entonces sea p de x igual a sub n, x a la n, más etcétera, más a sub 0. Entonces queremos encontrar
menos p de x, ¿cierto? Entonces no sabemos cuál es p de x. Sí, lo que sí sabemos es que primero pues es un elemento del conjunto de p de n, o sea que es un polinomio de grado n. Entonces lo podemos expresar así: menos p de x pues va a ser d sub n x a la n más d sub 0, es un polinomio ahí, pero sabemos que p de x más menos p de x pues tiene que dar el polinomio 0 en este caso, ¿sí? El 0 que encontramos anteriormente, que es el polinomio 0. Pero p de x más menos p de x es esto, es a sub n más d sub n x a la n más a sub 0 más d sub 0, y esto tiene que ser igual al polinomio 0, o que este no es el 0 real, sino este es el polinomio 0. Entonces, para que estos dos polinomios sean iguales, pues deben serlo componente a componente, o sea que a sub n más d sub n tiene que ser igual a 0. A sub n menos 1 más d sub n menos 1 debe ser igual a 0. Y así, a sub 0 más d sub 0 pues tiene que ser igual a 0. Así, entonces tenemos que a sub n menos a sub n debe ser igual d sub n, ¿sí? Y así sí, menos a sub n menos 1 debe ser igual a dn menos 1, etcétera, y que menos a sub 0 debe ser igual a d sub 0. Esto lo que nos quiere decir es que menos p de x es de la siguiente forma: entonces tenemos que menos p de x es este, menos a sub n x a la n menos a sub n menos 1 x a la n menos 1 más etcétera, 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 más menos a sub 0 x a la 0, o simplemente menos a sub 0. Ahora, este es el candidato a ser el inverso, tenemos que ver que satisface la propiedad. Entonces ahora hacemos p de x más menos p de x y verificamos que eso efectivamente da el polinomio 0. Entonces p de x más menos p de x es este, esto es a sub n x a la n más a sub 0, y hacemos la suma con el polinomio menos p de x, que es menos a sub n x a la n más menos a sub n menos 1 x a la n menos 1 más etcétera más menos a sub 0. Listo, y la suma de esos dos pues da a sub n más menos a sub n x a la n más etcétera más a sub 0 más menos a sub 0. Cada uno de estos coeficientes de acá son números reales, y sumar un número real más su inverso aditivo da 0, o sea 0x a la n más etcétera más, aquí hacemos exactamente lo mismo, da 0, y este es justamente el polinomio 0, o sea que sí, efectivamente px más menos px nos da el polinomio 0, o sea que cada elemento cualquiera de p de x tiene un inverso aditivo. Ahora la propiedad 5. Entonces tenemos que ver que la suma de polinomios es conmutativa. Entonces hacemos px más qx. Pero por definición de esta operación, px más qx es a sub n más b sub n x a la n más etcétera más a sub 0 más b sub 0. Pero esto de acá, esto es una suma de números reales, y la suma de números reales sí es conmutativa. Entonces esto es a sub n más b sub n más a sub n x a la n más etcétera más b sub 0 más a sub 0. Aplico propiedad conmutativa de la suma de números reales. Pero esto es sumar dos polinomios. Primero el polinomio que tiene por coeficientes los b's y luego los que tienen los a's. Pero los polinomios, el polinomio que tiene por coeficientes los b's es qx, y el que tiene por coeficientes los a's es px. O sea que px más qx es igual a qx más px, es decir, la propiedad o la conmutatividad se cumple aquí para esta operación. Entonces ya hemos
verificado que se cumplen 5 de las propiedades. Observen que para hacer la demostración nunca se ha tomado un elemento en particular. Si estamos hablando de un polinomio, nunca hemos tomado, tomamos el polinomio 3x cuadrado más 5x. No, siempre se ha tomado un elemento en general del conjunto. ¿Cómo sé cómo es un elemento en general del conjunto? Por la propiedad que define el conjunto. Veamos la propiedad 6. Entonces tomemos alfa un número real y tomemos p de x un elemento de Pn, que es b. Entonces alfa por p de x sabemos que es alfa por a sub n, x a la n, más etcétera, más alfa por a sub 0. Entonces, ¿qué tenemos que verificar para que esto esté en px? Pues esa es la pregunta, no sabemos si está, pero eso es lo que vamos a ver. Entonces, primero pues tenemos, esto ya es un polinomio, tenemos que ver que todos los coeficientes son reales. Entonces, como a sub 0 hasta a sub n son números reales. ¿Por qué sé que son números reales? Porque es que a sub 0 es coeficiente de px, a sub 1 es coeficiente de px, a sub n es coeficiente de px, y px son polinomios con coeficientes reales, o sea que cada uno de estos es un número real. Y además de que alfa por r, alfa es un número real. Entonces yo sé que producto de números reales da número real, o sea que alfa por a sub 0, alfa por a sub 1, etcétera, hasta alfa por a sub n es un número real. Pero estos números de acá son justamente los coeficientes de este polinomio. Entonces esto lo que nos dice es que alfa por p de x es un polinomio de grado. ¿De qué grado es? Mira, de grado n o menor, con coeficientes reales. Esto quiere decir que alfa por p de x es un elemento de los polinomios de grado menor o igual que n con coeficientes reales. Es decir, la operación producto por escalar es cerrado para esta operación, para este conjunto. La propiedad 7, entonces tenemos p de x más q de x. Entonces vemos que p de x más q de x es a sub n más b sub n, x a la n más etcétera, más a sub 0 más b sub 0. Es este. Y lo que nos piden ayer es alfa de p de x más q de x, donde alfa es un número real. Entonces alfa por p de x más q de x, de acuerdo a la definición, es tomar alfa y multiplicar cada coeficiente de esta suma. Pero los coeficientes de esta suma son de esta forma. O sea que esto es alfa de a sub n más b sub n, todo por x a la n, más alfa de a sub 0 más b sub 0. ¿Sí? Y estos de acá sí son números reales. Y los números reales sí tienen propiedad distributiva. O sea que esto es alfa de a sub n más alfa de b sub n, x a la n más alfa de a sub 0 más alfa de b sub 0. Y esto, de acuerdo a la definición de la suma que hemos visto, es sumar dos polinomios. Los polinomios, el polinomio que tiene por coeficientes alfa por los a's más el polinomio que tiene por coeficientes alfas por los b's. O sea que esto es alfa de a sub n x a la n más alfa por a sub 0 más alfa de b sub n más x a la n más alfa de b sub 0. Pero sabemos que alfa por a sub n x a la n más alfa por a sub 0 es alfa por el polinomio p de x más alfa por
b sub n x a la n más alfa por b sub n menos 1 x a la n menos 1 más alfa por b sub 0 es alfa por q de x, de acuerdo a la definición de producto por escalar. Y esto simplemente pues, nos dice que cuando tomo alfa y hago el producto por escalar por una suma, alfa se distribuye respecto a la suma, es decir, tenemos la propiedad distributiva. Propiedad 8, entonces sean alfa y beta números reales y pues tomamos p de x en b. Entonces hacemos alfa más beta por p de x. Entonces esto es alfa más beta por p de x es a sub n x a la n más a sub 0. Entonces esto de acá es un número real. Está expresado como una suma de dos números reales. No importa, pero es un número real. Número real, producto por escalar un polinomio es multiplicar el número real por cada entrada. Entonces es alfa más beta por a sub n x a la n más etcétera más alfa más beta por a sub 0. Y acá estos son número real, número real, número real. Aplicamos propiedad distributiva de los números reales. Y lo mismo acá. Pero este polinomio de acá es tomar el polinomio que tiene por coeficientes alfa por los a sub n este polinomio y sumarle el polinomio que tiene por coeficientes los betas por a. Pero de acuerdo a la suma de producto por escalar, este es alfa veces el polinomio que tiene por coeficientes a sub n menos 1 hasta a sub 0, pero sabemos que ese es p de x, más este que es beta veces el polinomio que tiene por coeficientes a sub n hasta a sub 0, pero sabemos que ese es otra vez p de x. O sea que alfa más beta por px es alfa por px más beta por px. Recuerden que esta suma de acá es la suma en R, suma de números reales, y esta suma de acá es la suma en el espacio vectorial. Vamos con la propiedad 9. Propiedad 9. Entonces, de nuevo, alfa, beta, números reales, y tomemos p de x, un elemento de b. Entonces, debemos calcular alfa por beta por b, por p de x en este caso. Entonces, alfa por beta por p de x es beta por a sub n x a la n más beta por a sub 0. Y alfa por este polinomio, escoger alfa y multiplicar cada coeficiente por alfa. Entonces nos da alfa por beta por a sub n x a la n más etcétera más alfa por beta por a sub 0. Pero esto es número real, número real, número real. Los números reales tienen propiedad asociativa para la multiplicación, o sea que vuelvo y asocio. Esto es alfa por beta por a sub n x a la n más etcétera más alfa por beta por a sub 0. Alfa por beta es un número real y alfa por beta está multiplicando cada coeficiente del polinomio, o sea que esto es alfa por beta
por P de X, de acuerdo a la definición de producto por escalar que se ha visto. Y finalmente la propiedad 10, tomamos el número real 1 y hacemos producto por escalar ese número por P de X. Pero este es por definición 1 por a sub n, x a la n más 1 por a sub 0. Como 1 es el elemento neutro para el producto de números reales, y esto es número real por número real, esto va a sub n, x a la n. Y así con cada uno de los coeficientes. O sea que esto es P de X. O sea que sí, hemos logrado o hemos comprobado de la propiedad 1 a la 10. Entonces así decimos que este conjunto P sub n con la suma y este producto que hemos definido es un espacio vectorial. ¿Sí? Esta suma y este producto por escalar que se ha definido acá son los usuales o las estándar, producto usual y producto estándar. Son los usuales o estándar. Entonces, observen que hay que tener siempre en cuenta la propiedad que define el conjunto, cómo se definen las dos operaciones, la operación suma, la operación producto, y comprobar y siempre utilizar elementos en general. Aquí nunca se tomó un elemento en específico. Entonces son cosas importantes cuando se hacen ejercicios sobre espacios vectoriales. Finalmente vamos a ver que efectivamente a partir de la propiedad 1 a la 10 podemos deducir propiedades comunes a todos los espacios vectoriales. Vamos a ver primero el teorema siguiente. Teorema. Entonces, CAB, un espacio vectorial. Entonces, en muchos casos se dice simplemente que B es un espacio vectorial y no se hace énfasis en las operaciones. ¿Sí? Aquí ya se entiende, ¿sí?, que intrínsecamente B tiene dos operaciones más y producto. Entonces por eso no se hace alusión a ellas. ¿Sí? Pero no es que B como conjunto sea un espacio vectorial, no, es B, solo que B tiene una operación y un producto. Entonces en muchos casos se va a decir simplemente que B es un espacio vectorial sin dar alusión a las operaciones, pero B tiene dos operaciones. Entonces tenemos primero que alfa por el 0, ojo que este es el 0 del espacio vectorial, da el 0 del espacio vectorial. Esto para cada alfa número real, ¿no? O cada alfa escalar. Entonces vuelvo y repito, alfa número real por el vector 0 vuelve y da el vector 0 o el 0, el neutro del espacio vectorial. 0 por, este es el 0 real, este sí es el 0 real, por cualquier vector da el vector 0 para cada x en B. Entonces este es el 0 real, es el 0 de los números reales, el 0 que todos conocemos, 0 de los números reales, pero este de acá es el elemento neutro del espacio vectorial. Entonces esto lo que dice es que el 0 real por cualquier vector da el 0 del espacio vectorial, o el neutro del espacio vectorial. Luego nos dice que si alfa por x es igual a 0, ojo que este es el 0 del espacio vectorial, entonces alfa es 0 o x es igual a 0. Y este es un nodo inclusivo, es decir, que si alfa es 0, listo, alfa por x es 0, si x es 0, listo, alfa por x es 0, o si ambos son 0, pues naturalmente alfa por 0 es 0. 4. Si yo cojo el menos 1 real por un vector x, eso me da el inverso aditivo de x.
O sea, producto por escalar del número -1 por cualquier vector da el inverso aditivo de x. Y esto por acá x en b. Entonces veamos la demostración. Entonces la demostración es totalmente sencilla. Entonces tenemos lo siguiente para la primera parte: alfa por 0, alfa número real producto por escalar por 0. Entonces valgámonos de la primera propiedad distributiva. El 0 es un espacio vectorial, o sea que 0 más 0 pues nos da 0, porque 0 es elemento neutro. 0, súmele cualquier cosa, vuelve y le da esa cualquier cosa. En particular, si a 0 le sumo el mismo, pues vuelve y me da 0. Y luego aplicamos propiedades distributivas, todas alfa por 0 más alfa por 0. Pero es que para cada elemento en el espacio vectorial, para todos los elementos del espacio vectorial hay un inverso aditivo. En particular, para alfa por 0. Alfa por 0 es un elemento del espacio vectorial y tiene un inverso aditivo. Entonces, sumando el inverso aditivo de alfa por 0, tenemos lo siguiente. Entonces tenemos lo siguiente: tenemos que menos alfa por 0 más alfa por 0 es igual a menos alfa por 0 más alfa por 0 más alfa por 0. No voy a escribir paréntesis porque la propiedad asociativa me dice que de cualquier forma que yo haga las operaciones me va a dar lo mismo. Pero si alfa por 0 le sumo el inverso aditivo de alfa por 0, pues me da 0. Propiedad. Y esto es igual. Entonces asocio este y este. Y menos alfa por 0, o sea, menos el inverso aditivo de alfa por 0 más alfa por 0, pues ya sé que me da 0. Pero es que alfa más 0 siempre me da alfa más 0 más alfa por 0 me da alfa por 0. Porque el 0 sumado con cualquier cosa es a cualquier cosa. Entonces, ¿qué hemos dicho acá? Que 0 es igual a alfa por 0. Listo. Ojo que recuerden, este es el 0 del espacio vectorial. Este es el 0 del espacio vectorial. Ahora, propiedad 2. 0, el 0 de los números reales por x, pues nos tiene que dar el 0 del espacio vectorial. El 0 real por un vector me da el 0 vector, el 0 del espacio vectorial. Listo. Pues vamos a hacer esta propiedad, pero es análoga a lo que se hizo acá, solo que vamos a hacer propiedad distributiva, la otra propiedad distributiva. Entonces el número 0, este de acá, se puede expresar como 0 más 0. ¿Sí? Este es un número real, o sea que este es el 0 real más 0 real me da el 0 real y lo multiplico por x. Pero es que hay una propiedad distributiva de respecto a esta suma de escalares. O sea, esto es 0 por x más 0 por x. O sea, por allá en la propiedad 8, alfa es 0 y beta es 0. O sea que lo que tenemos es lo siguiente, que 0 por x es igual a 0 por x más 0 por x. Sumando a ambos lados el inverso aditivo de 0 por x, tenemos que menos 0 por x más 0 por x es igual a menos 0 por x más 0 por x más 0 por x. Pero es que 0 por x más menos 0 por x es
a un elemento del espacio vectorial sumarle su inverso aditivo. Eso da el 0 vector. Y esto es igual, asocio este, y este más este es lo mismo que acá, ¿no? A un elemento del espacio vectorial sumarle su inverso aditivo. Esto da 0. El 0 vector más 0 por x. Pero es que el vector 0 o el neutro del espacio vectorial más 0 por x da el 0 por x. Este es el 0 de los números reales. O sea que el 0 real por cualquier vector da el 0 del espacio vectorial. Listo. Ahora, para la propiedad 3. Propiedad 3. ¿Qué nos dice la propiedad 3? Que si alfa por x es igual a 0, entonces alfa es igual a 0 o x es igual a 0. Entonces, ¿qué sucede? Claramente, si alfa es igual a 0, por la propiedad 2, alfa por x es 0. O sea, por la propiedad 2 de este teorema, ¿sí? 0 por x da 0. Ahora, si x es 0, por la propiedad 1 de este teorema, o por la proposición 1 de este teorema, pues alfa por x es igual a 0, claramente. Entonces, ¿cómo sería la otra parte? Ahora, si alfa por x es igual a 0 y alfa es distinto de 0, entonces veamos que x es 0. Entonces, como alfa no es 0, entonces tenemos que (1 sobre alfa por x), esto es igual a, por la propiedad 9, 1 sobre alfa por x, que es igual a 1 por x, pero 1 por x por la propiedad 10 es x. ¿Sí? Pero por otro lado, 1 por alfa por 0, pues ya sabemos por la propiedad 1 que da 0. ¿Sí? Así, entonces tenemos que 0 es igual a x. Sencillo. Ahora, si x es distinto de 0, entonces tenemos que alfa por x es igual a 0, pero 0 yo lo puedo expresar como x o como alfa x más su inverso aditivo, o sea, más menos alfa x. Sumando menos alfa x a ambos lados, tenemos que alfa x es igual a, tenemos que alfa x es igual a alfa menos alfa por x. Luego entonces tenemos que alfa tendría que ser igual a 0. Listo. Entonces, siempre que un producto escalar por x de 0, alguno de los dos es 0. Ahora, para la propiedad 4, tenemos que demostrar que menos 1 por x da el inverso aditivo de x. Y esto para todo x en x. Listo. Entonces, esta parte es sencilla. ¿Por qué? Porque menos x, o bueno, 0, lo podemos expresar así. 0 es 0 por cualquier vector, o sea, 0 por x. Pero el 0 de los números reales lo puedo expresar como 1 más menos 1. Y esto multiplicado por x.
aplicando propiedad distributiva. Esto es 1 por x más menos 1 por x, pero 1 por x da x, o sea que esto es x más menos 1 por x. Ahora, sumando el inverso aditivo de x a ambos lados, tenemos que menos x es igual a menos x más menos 1 sobre x. Pero es que menos x más x da 0, más menos 1 sobre x. Y 0 más cualquier cosa es a cualquier cosa, o sea que esto da menos 1 sobre x. O sea que menos x es igual a menos 1 por x, que es lo que queríamos demostrar. O sea que cuando ustedes multiplican un elemento por menos 1, ¿sí?, obtienen el inverso aditivo de x, y esto era justamente lo que se tiene en Rn o en el espacio de matrices de tamaño 2×2, de tamaño 3×3, de tamaño en general m por n.